Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amparo Bastos Flores, soy psicóloga clínica y gracias al ofrecimiento que Simática nos ha hecho, ponemos a disposición del aula virtual este curso sobre psicodiagnóstico clínico. El módulo o los módulos o clases a las que a mí se me ha invitado tienen que ver con el uso de las técnicas que llamamos libres, es decir, que no son las técnicas al uso que están en los diferentes manuales clásicos de psicodiagnóstico, sino que son una serie de técnicas que forman parte más bien del quehacer, de las herramientas, de este oficio que tenemos, que es el de ser psicólogos, evaluadores, psicoterapeutas y clínicos. Son esas otras herramientas, insisto, que no están en el acervo formal de la formación habitual, clásica y típica de los psicólogos en las facultades. El objetivo general de este curso es que todos los participantes podáis conocer lo que se llaman técnicas libres, que son el dibujo libre, la autobiografía, la fotografía y el árbol genealógico en el estudio diagnóstico del paciente. Que podáis todos aprender la aplicación y las modalidades de uso, así como también su interpretación. Llamamos técnicas libres por eso, porque son herramientas diagnósticas que, como decíamos, no están en los manuales psicodiagnósticos clásicos. Diríamos entonces que forman parte de nuestro currículum no formal, y de ahí yo creo su punto fuerte y su punto atractivo, ¿no? Conocer las herramientas de uso creativo permite al psicólogo evaluador explorar el diagnóstico procesual y abierto del paciente. Además, sienta las bases de una comunicación intersubjetiva entre el psicólogo evaluador y el sujeto evaluado. Un territorio en donde la fantasía, donde la imaginación, la evocación y la expresión emocional del cuerpo completan el uso de la palabra oral y escrita. Yo creo que este es otro punto fuerte de estas técnicas, en donde no solo es la palabra la que va a servir de mediadora, sino que tenemos un acceso a otro tipo de materiales que son más genuinos y más exclusivos, que gracias a estas técnicas pues permite su abordaje. El objetivo, por tanto, de este curso es que conozcamos estas diferentes propuestas evaluativas menos convencionales y podamos reflexionar juntos sobre las pistas diagnósticas que dichas herramientas y su uso nos ofrecen. Os cuento un poquito cómo está estructurado y concebido el curso. En principio son 5 módulos, es decir, 5 clases, y la primera de ellas se titula ¿De qué hablamos cuando decimos psicodiagnóstico? En dicho módulo se explica sobre todo la concepción del psicodiagnóstico como una habilidad artesana del psicólogo clínico. Artesana porque combina el arte y la técnica. Habilidad en la que las técnicas psicodiagnósticas libres van a constituir la parte fuerte de esta explicación y también el cómo se usan. Su uso, su aplicación, su interpretación, junto con el arte de crear con el paciente un espacio transicional que pueda dar cabida a un trabajo terapéutico posterior. A veces se produce un trabajo terapéutico posterior y otras veces simplemente nos quedamos en la fase de evaluación. Hacer una devolución diagnóstica a un paciente requiere de las capacidades personales del terapeuta, técnica y arte. Técnica y arte para acoger, para recoger y para devolver con delicadeza y tacto el contenido de lo que le pasa al paciente y el planteamiento de un horizonte de tratamiento para conseguir su alivio. El interjuego transferencia contra transferencia, en terminología psicoanalítica, están presentes desde el minuto 1 en el que se juegan la demanda del paciente y la oferta del evaluador y terapeuta. Eso en el módulo 1. En el módulo 2 nos metemos de lleno en el dibujo libre como herramienta psicodiagnóstica. Vamos a explicar entonces la técnica del dibujo libre, en qué consiste y cómo la llevamos a cabo. Podemos usarla como una herramienta optativa o complementaria al uso de otras técnicas diagnósticas expresivas gráficas, como son el HTP. Se explica entonces cómo se aplica esta prueba, en qué momento se le indica al paciente, cómo se trabaja en la sesión, así como la sistematización en la recogida de datos del contenido asociativo y expresivo con el que el paciente acompaña su producción plástica. O
sea que es muy importante la producción plástica, pero también después una recogida sistemática de lo que el paciente asocia, cuenta y verbaliza. Se aportan en este módulo pistas para la recogida de datos en 3 niveles: el correlato verbal, el correlato corporal y el correlato contratransferencial, o sea, la vivencia que este paciente genera en los sentimientos, emociones y pensamientos del terapeuta. Todo ello se ilustrará entonces con material clínico de una experiencia concreta con un paciente para que pueda entenderse de modo más gráfico lo explicado en este módulo. En el módulo 3, que hemos titulado El uso de la autobiografía como herramienta psicodiagnóstica, se encuadra el uso de los documentos personales en el diagnóstico del paciente, concretamente el de la autobiografía. La autobiografía es un trabajo que hace el paciente para el terapeuta en un espacio físico que no es la sesión, generalmente es fuera del consultorio. Se explicita cómo se le indica al paciente, en qué momento, qué orientaciones se le pueden dar para llevar a cabo la autobiografía y cómo se trabaja con este material una vez que el paciente lo trae. Del mismo modo se ilustra con diversa casuística clínica los modos de proceder y las pistas diagnósticas que cada caso particular desvela y ofrece. Eso en el módulo 3. En el módulo 4, que hemos titulado El uso de la fotografía como documento personal para construir una biografía en imágenes, avanzamos en el uso del material personal que aporta el paciente y concretamente con su material fotográfico. Nos acercamos a comprender cómo se le hace la propuesta al paciente, qué pistas pueden dársele y cómo se trabaja después con el material que aporta. Se analiza el contenido de las fotografías, el lugar del que las extrae el paciente, si de un álbum familiar o de un álbum personal, qué formato de presentación elige para traerlas, si en formato papel, si en formato digital, y se reflexiona sobre el correlato asociativo verbal, o sea, sobre lo que cuenta el paciente cuando lo trae. Correlato asociativo verbal, corporal, gestual y emocional que despliega el paciente ante este material que aporta. Del mismo modo, se ilustra con una viñeta clínica el uso de esta herramienta y su utilidad diagnóstica. Y por último, en el módulo 5, titulado El árbol genealógico como herramienta de apertura al diagnóstico contextual familiar, aquí lo que explicamos es el uso creativo del árbol genealógico como una herramienta diagnóstica. Se hace una diferenciación entre el genograma, el mapa familiar, como herramientas de uso interno del evaluador, para centrarnos sobre todo en el uso libre en relación a la vida del paciente, ¿vale? Entonces aquí indicamos cómo se hace la propuesta al paciente, cómo se trabaja con esta herramienta en un contexto evaluativo y desde luego la mejor manera de entender su uso es ilustrar de nuevo con casuística clínica cómo acceder mejor al trabajo exploratorio con diferentes pacientes y esto es lo que hacemos en la segunda parte del módulo. Bueno, pues este es el planteamiento general del curso, o sea que vamos a aprender lo que entendemos por psicodiagnóstico, es decir, la técnica y el arte de acoger, recoger y hacer una devolución respetuosa al paciente. Vamos a aprender sobre el uso del dibujo libre como herramienta psicodiagnóstica, es decir, en qué consiste y cómo se aplica y evalúa, qué puertas nos abre. Y vamos a aprender también el uso de los llamados documentos personales, como son la autobiografía, la fotografía de la vida del paciente y el árbol genealógico o genograma. Bueno, pues espero que podamos disfrutar del aprendizaje que este curso nos ofrece y mucho gusto de compartir con vosotros este espacio y gracias por estar ahí.